Chicos, vuelvo otra vez con esta historia, con este vídeo que estoy haciendo. Y bueno, tratado este tema, esta es una parte del museo interna de Dona Bella, del palacete que les mostré en el segundo vídeo. Y espero en este tercer vídeo poder terminar la historia, porque fue bastante azarosa la investigación, porque fui buscando de todo un poco y que fuera, por supuesto, perfectamente documentado y hecho con el mayor de mis respetos. Entonces habíamos quedado en el video anterior, es ¿por qué la demanda? Porque Ana Jacinta de San José, de quien estamos hablando, se va a hacer famosa por una demanda que le va a interponer por reclamo de herencia, que gana finalmente. Al principio eran amigos, pero ¿por qué lo demanda? Y esto viene porque a la muerte de Teresa, la hija mayor de los fallecidos, se llamaba Teodora Fortunata, en honor a su tío, que tenía 15 años, ella, y la casaron con el tío Fortunato, el hermano de su padre. Y era muy común en la época, lo que estoy diciendo. No es nada que ustedes se puedan desgarrar las vestiduras. Y esto en honor a su tío, ¿no? La casaron con el tío Fortunato, el hermano de su padre, y la niña murió de parto un año después, sin dejar descendencia. Aún así, como única pariente directa en línea ascendente, la abuela materna, es decir, Dona Bella, quedó como su heredera natural, lo que contrarió los intereses del viudo, que se había casado con su sobrina para no dividir la herencia. ¡Qué pillín, qué pillín! Para no dividir la herencia, y que intentó sin éxito excluirla a la abuela de la herencia. Dona Bella era analfabeta, como les comenté, pero no era tonta. Le interpuso una demanda que se dio y se arrastró por casi más de 7 años en el tiempo, pero que la ganó en todas las instancias hasta la sentencia final, que fue firmada por el propio emperador. Y es justamente este evento el que le confiere a Dona Bella su carácter mitogénico, y no su transgresión a la moralidad de la época, que le atribuyen desde siempre. Hay personas mitogénicas, eso quería aclararles. Hay personas que tienen una naturaleza mitogénica, o sea, son más susceptibles de volverse mitos por reunir ciertas características de los estereotipos de los héroes o los dioses en la sociedad a la que pertenecen. Entonces, importante investigar esta parte para quien le agrade realizar esta tarea, porque hay personas que presentan características mitogénicas, ¿no? Y que las acercan a estereotipos como héroes, como dioses, en la época y sociedad a la que pertenecen. Esto contribuye a que la persona quede plasmada en la memoria colectiva de ese lugar. En el caso de Ana Jacinta, su condición mitogénica va a derivar más de haber ganado esta demanda que les comento, que le interpuso y que ganó a un hombre que era poderosísimo, ¿no? Y que al hecho de haber sido, en realidad, que al hecho de haber sido una mujer libre, amante de un cura, madre soltera, prostituta, como siempre se la ha querido ver. La prostitución entre las mujeres solas y pobres, las uniones libres con curas, la maternidad fuera del matrimonio no eran cosas raras en el Brasil colonial. Estoy hablando, ubiquémonos históricamente en el Brasil colonial. Esto no era nada raro y esto ocurría.
ocurría, claro que sí. Entonces, esto de encontrarse una mujer sola, pobre, de unirse o de acercarse a un sacerdote para encontrar ayuda de algún modo, de tener hijos fuera de un matrimonio normal, no eran cosas raras en esa época, al contrario, era lo más común y hay estudios sobre esto. Lo poco común de esta historia de Ana Jacinta de San José era que una mujer en tales condiciones interpusiera una demanda judicial contra un hombre poderoso y lo derrotara legalmente. Lo derrotara legalmente. A estas alturas ella no era una mujer pobre, les aclaro, pero seguía siendo, en definitiva, una mujer. ¿Cómo y por qué una sociedad con bases rurales tan arraigada a lo ganadero, tan católica, tan conservadora y patriarcal por sobre todas las cosas, escape a una figura femenina tan inadecuada, por decirlo de alguna manera, y hace de ella un mito identificatorio, que la va a identificar, ¿sí? De su pasado. Arayá había nacido a finales del siglo XVIII alrededor de los manantiales de estas aguas minerales, que también son ricas en sales minerales, y que proveía justamente la sal indispensable para la cría y engorde del ganado. Recordemos esta sociedad, ¿no? Y que es el principal producto de la región, ¿no? Y es importante aclarar en esta sociedad. Arayá es conocida en Brasil como la ciudad de Dona Beija. Esto lo tengo que aclarar. Como ese potencial mitogénico que ella tenía hubiera sido usado en el siglo XX, sobre todo en 1913, por los dueños y relatores de un periódico local que se llamaba El Correo de Arayá. Cuando estos señores se propusieron escribir una historia de su ciudad, es que utilizan este personaje. ¿Y para apelar a qué? Apelar a estas figuras marginadas, buscando figuras marginadas del pasado para habilitarse en el juego del poder. Esto ante procesos incompletos de independencia. Cuando nos encontramos históricamente en procesos incompletos de independencia de los países, vamos a ver mucho esto de apelar a las figuras más marginadas. Esto lo vamos a encontrar rápidamente. Y entonces, con base en esto, podríamos explicar la presencia de Dona Beija en el escenario de Arayá. Y es aquí donde entran en juego al menos 3 factores importantes o determinantes para el surgimiento de este mito, y que tiene que ver con aquellos momentos de crisis propios para la aparición de los mitos. Recuerden que yo les había aclarado que la aparición de los mitos viene como consecuencia de escenarios de crisis, de grandes crisis. Pueden ser políticas, sociales, económicas, la pandemia que estamos viviendo ahora actualmente, ¿verdad? Es muy propicio a la aparición de este tipo de figuras mitogénicas. Y aquí empieza la historia de Dona Beija, que se va construyendo como una suerte de mito. El primer factor que va a determinar justamente la utilización de esta leyenda, por decirlo así, popular, para darle ese empuje a Arayá, ¿no? Finalmente. Y bueno, primero la necesidad de afirmación política de un grupo de oposición local formado por profesionistas o profesionales universitarios de la clase media urbana, de letrados, entre los cuales estaban los dueños relatores del mismo periódico que les mencioné,
y que se oponían a la hegemonía de la oligarquía rural, representada por los coroneles, que eran estos terratenientes, ¿no? En Brasil se le denominan coroneles. Para ellos, estos letrados urbanos se valieron de un evento coyuntural, que es la cesión al gobierno del Estado de unos manantiales de aguas minerales a los cuales la ciudad debía su nacimiento y existencia. Otro factor, un latente movimiento regional separatista que pretendía el nacimiento de un Estado, el del Triángulo de Minas que les conté, y que ese sentimiento separatista exacerbaba las inquietudes identificatorias que en esa época se estaban aflorando. Estoy hablando de 1913, ¿no? Principios del siglo XX. Afloraban estas inquietudes identitarias, y cuando digo identitarias me refiero a la identidad, ¿no? A qué somos realmente, en qué nos queremos convertir y qué somos de cara a la galería, de cara a los demás y hasta de nosotros mismos. Y por el próximo aniversario, en 1916, de los 100 años de la devolución de esa región del Triángulo Minero a Minas Gerais. Otro de los factores, la construcción a partir de 1938 en el sitio de los manantiales expropiados por el Estado de un enorme complejo turístico hídrico termal, el Barreiro, inaugurado en 1945 por el presidente Getúlio Vargas. Entonces, la figura de Dona Beija juega un papel muy destacado, porque para estos letrados viene a suplir esa carencia identitaria, ya que no tenían un partido realmente político que los pudiera identificar con suficiente entidad. Y ayudaría esta historia a legitimar su causa política. El relato histórico, justo en aquel mismo momento y aparte en el diario, tenía como objetivo, básicamente, orientar la opinión pública, un objetivo proselitista, vuelvo a repetir, y obtener apoyo de la gente apelando de que orgullosos estamos de pertenecer a Arayá con esta historia, ¿no? Porque estoy contando un pasado que nos enorgullece y que tendría que ser motivo para sentirnos realmente que formamos parte. Arayá había nacido a finales del siglo XVIII alrededor de los manantiales, como les comenté, de aguas minerales, que también son ricas en sal y que servían también la sal indispensable para la cría y engorde del ganado, que es el principal producto de la región. Pese a ello, hacia 1913, el ayuntamiento local, que era controlado por los coroneles, o sea, por los terratenientes, aprueba la transferencia del control de esos manantiales al gobierno del Estado, pensando que con esa maniobra quedarían subsanados los interminables conflictos que dividieron a los propietarios de los terrenos adyacentes a los manantiales y la oposición que se manifiesta con energía desde su periódico con la publicación de la historia de Arayá. Era un periódico semanal y cada semana publicaban un capítulo de la historia de la misma ciudad diferente. Entonces, esta historia de Dona Beija les vino muy bien. Quiero hacer una aclaración acá en este punto porque la historia es ante todo legitimadora. Entonces, las publicaciones de la historia de Dona Beija, además de suplir esa carencia identitaria de un grupo político, ayudaría a legitimar su causa política, que era la defensa del agua de esos manantiales. A Dona Beija le incluyeron en uno de los capítulos correspondientes a la devolución a Minas Gerais de ese triángulo minero.
aquella región que se había perdido para la vecina provincia de Goiás. ¿Recuerdan cuando doña Beija vivía con el oidor y que lo convence para la devolución de estas tierras? Bueno, esto tiene mucha relación, ¿sí? Durante mucho tiempo se mantuvo el nombre de Dona Beija en secreto, más cuando convino se la presentó en sociedad. Y aún desde el momento, desde el anonimato, le atribuyeron a esta historia que el oidor intervino en la corte, como les decía, de Río de Janeiro, a favor de Arayá, tratando a Dona Beija como una suerte de Juana de Arco. Si les gusta el tema Juana de Arco, me lo ponen en los comentarios. ¿Qué se había sacrificado? Una Juana de Arco, doña Beija era como una Juana de Arco que se había sacrificado por la integridad territorial de su región, y este fue el verdadero debut de Dona Beija, del mito, en la historia, y el comienzo de su mito. Dona Beija, en este mito antropológico, representa las aguas, la que la ciudad de Arayá debía su existencia, pero que estaba perdiendo para un poder supremo local, el Estado, representado en el plano simbólico por el raptor de ella, que es Mota, y así ella debía su gran belleza y juventud a esas aguas. Y de algún modo se había perdido en las manos de un poderoso. ¿Podría ahora esa situación de un pasado tan oscuro reivindicarse como la persona que posibilita a su región recuperar su integridad territorial? Una figura que permite esto y que va a identificarse con el orden que se quería en realidad derribar. Estos letrados eran hijos de los mismos terratenientes, les aclaro, pero que en realidad no les interesaban, no se presentaban con una necesidad de querer seguir los pasos de sus antecesores. Vemos cómo Dona Beija va a aparecer como una figura lo suficientemente escandalosa para vender turismo, productos de belleza, estética, con estas aguas y ese todo con el cual se hacen cremas y productos de belleza termales, ¿no? Pero aún esto es más profundamente político de lo que aparentemente parece. Hasta hay un museo, como les estoy mostrando una parte de este museo, tiene varias partes. Está el cuarto también de Dona Beija, supuestamente, ¿verdad? Pero se montó, vamos a decir así, este museo fue un montaje escénico-político, porque era necesario que así fuera, que era la época de la dictadura en Brasil, que es cuando se inaugura este museo. Fue un objeto de campaña periodística, sin lugar a dudas. La sociedad local, ¿qué podemos hablar? De Arayá. Con doña Beija, Arayá siempre va a estar representada por una joven vestida como ella. Ya va a ser un tema de desfile en 1968, en carnavales, donde se justifican el tema de Dona Beija porque ya era parte de la historia, ¿no?, de Arayá. O sea que de pasar a ser un personaje poco recomendable, pasa a ser un personaje, ¿no?, justiciero. Incluso su familia o los descendientes de ella no eran muy asiduos de hablar acerca de ella, porque tenían una cierta como un cierto prurito, por decirlo así. Pero a partir de este momento es cuando comienzan a hablar y se empiezan a presentar y aparecen por esta fama que va a crecer alrededor de esta figura, ¿no? Se le termina dando a este lugar, finalmente, para que les quede claro, un uso político y turístico de una Dona Beija
que en realidad va a ser una Ana Jacinta de San José que va a nacer en una ciudad y donde el eslogan publicitario en décadas de 1976 años y 1977 va a ser Arayá, ciudad que sabe crecer. En su familia no tenía tampoco un lugar positivo, un lugar prioritario, pero a partir de este momento comienza a tenerlo, como ustedes saben, ¿no? Realmente quiero decirles que se mueve un poquito acá, me muevo yo la mano porque ya la tengo como demasiado, bueno, acalambrada, por decirlo así. Lo que quiero decir definitivamente es que hemos hablado por un lado del personaje histórico que sí existió, Ana Jacinta de San José sí existió, es verdad que nació en 1801, es verdad que existió. Y Donna Bella, que es el mito, les dejo para que ustedes opinen qué les parece, si existió o no existió. O simplemente fue un mito para sacarle el rédito político, turístico, de algún modo, y construir un museo que no sabemos si realmente vivía de este modo esta mujer, y tampoco tenemos una claridad respecto de muchos aspectos de su vida. Entonces me lo dejas acá en la cajita de comentarios. ¿Qué te pareció este video que lo hice en 3 partes y que me he basado en internet, por supuesto, en buscar material en internet, porque no he tenido la oportunidad de ir a Brasil para conocer este museo e investigar un poco más profundamente, y también de un libro muy hermoso, porque han escrito varios libros, como les conté, un libro muy, muy completo, que es muy ilustrativo, que se llama Donna Bella, mito e historia en Brasil, siglos XIX y XX, de la doctora Rosa María Espinoso. ¿Sí? Así es que es un seminario que realizó y que fue excelente. Y bueno, si ustedes quieren leerlo en un libro, ahí está, se las recomiendo. Son fuentes que voy citando de donde ha salido esta investigación. Y también entendiendo, ¿no?, qué son las figuras mitogénicas y por qué surgen y en qué época surgen y cuáles son los requisitos que tienen que reunir de algún modo para que surjan. Y también la historia de Brasil he consultado para poder entender un poco esto, y la historia de Arayá, para poder entender también el escenario que va a ocupar Donna Bella o Ana Jacinta de San José, como ustedes le quieran denominar, dado que tiene connotaciones completamente distintas. También tuve que ver historia del Brasil. Bueno, chicos y mis queridos suscriptores, espero que les haya parecido interesante esta información que quise compartir con ustedes en 3 videos muy caseros que no tienen edición, digamos, de presentación y tal, ¿no? Ni que quise hacerlo de esta manera, quise compartirlo así, de esta manera con ustedes en vivo y en directo, tiritándome la mano, mostrando imágenes de mi ordenador sobre esta historia. Me hubiese gustado mostrarle más imágenes, pero ya está por terminárseme la batería del ordenador, así que debo de despedirme de ustedes. Ya saben que se tienen que suscribir a tu canal, Valeria Anglad _conclusiones, y no se olviden
de que me pueden dejar en los comentarios qué opinión tienen y además sugerencias que por supuesto voy a tomar en cuenta para futuros videos. Y como dice un amigo mío, sé que te gustó, así que compartí esta información con tus amigos, con tu gente allegada, que le gusta la historia o que le puede gustar la historia de esta cortesana de lujo, por decirlo de algún modo. Compartilo con tus amigos, compartí este video, difundí cultura, porque mientras tú o vos compartís estos videos, estás difundiendo cultura y de algún modo estás ayudando a que la gente crezca intelectualmente y también crezca como persona. Así es que muchas gracias por haberme escuchado y haber visto este video hecho con todo cariño. Acá estoy moviendo yo la cámara, chicos, la estoy moviendo porque yo quiero. A modo un poquito de despedida para decirte chau y nos vemos en el próximo video, seguramente con algún otro tema muy interesante para contarte. Esto de estudiar idiomas también complica un poco a la hora de vocalizar y a la hora de vocalizar. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo, mis queridos suscriptores, y les digo chau. Y para quienes están de vacaciones por este lado del mundo, muy felices vacaciones de verano, cuídense mucho, tomen todas las medidas del caso, dado que las temperaturas son altísimas, y para los que no, pásenla bien, son 4 días solamente los que vivimos. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video, en tu canal Valerian Glad, _conclusiones. ¡Chao!